Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad, de regreso con ustedes y qué placer acompañarles para contarles tres temas que son noticia, analizarlos en esta coyuntura. Vamos con ellos en titulares, el primero de ellos es noticia Brasil. ¿Qué hizo el juez Moro, Sergio Moro, para ser el ministro de Justicia de la entrante administración de Bolsonaro? ¿El cargo estaba dentro del plan político de la extrema derecha? Preguntas a las que buscaremos respuestas aquí en Es Noticia. Segundo tema que es noticia, Perú. ¿Qué hay detrás de la alarma que enciende el expresidente Alan García? La víspera dijo que en el país se prepara un golpe de Estado. Las reacciones llegan este viernes, se encadenan muchísimas, en medio de un tenso panorama político tras la prisión preventiva de Keiko Fujimori. Y tercer tema que es noticia, Irán. Regresan las sanciones por cuenta de los Estados Unidos. La Casa Blanca reinstaura todas las medidas suspendidas hace 3 años en el marco del acuerdo nuclear con Irán. Recuerdan ustedes el G5+1. ¿Qué tiene que ver esta decisión de la Casa Blanca con las elecciones de medio término del próximo martes? Vamos a analizarlo. Aquí en Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Brasil, las actuaciones políticas del juez federal Sergio Moro lo llevarán a formar parte del gabinete del presidente electo Jair Bolsonaro en enero próximo. El cabecilla de la operación Lava Jato aceptó ser el nuevo ministro de Justicia y Seguridad de la Nación. Aquí tenemos los detalles. El juez federal Sergio Moro aceptó la invitación del ultraderechista Jair Bolsonaro de asumir el Ministerio de Justicia. Según el propio presidente electo, le habían ofrecido el cargo durante la campaña presidencial. Bolsonaro ya manifestó su admiración por Moro, que lo ayudó en su ascenso en la política y adelantó cuál será la agenda del magistrado. Estuve de acuerdo al 100% con lo que sugirió. Quería total libertad para combatir la corrupción y el crimen organizado, y un ministerio con poderes para lograrlo. Incluso pensé, quién sabe, que una parte del Consejo para el Control de Actividades Financieras podría encajar ahí. Moro es especialista en lavado de dinero, un tema sobre el que recibió formación en Estados Unidos. Es un instructor de las mayores investigaciones del caso Lava Jato, trama de corrupción que ha puesto tras las rejas a cientos de políticos y varios de los empresarios más ricos de Brasil. Desde el Poder Judicial, el juez de primera instancia ha operado como actor político y se asume como el torturador del Partido de los Trabajadores. Moro fue partícipe del entramado judicial que derivó en el golpe de Estado a la expresidenta Dilma Rousseff en 2016 y se encargó de dictar una condena de 12 años y un mes de prisión a Luis Ignacio Lula da Silva en abril de este año por crímenes sobre los que aún no se han presentado pruebas. El juez Moro es reconocido por reaparecer en momentos claves del escenario político de Brasil. En julio pasado, cuando un magistrado de primera instancia dio lugar a un pedido de habeas corpus que daría la libertad a Lula, Moro interrumpió sus vacaciones desde Portugal y, aún sin la potestad para hacerlo, emitió un fallo que ordenaba mantener en prisión al expresidente. Más tarde, Moro participó de la impugnación de la candidatura presidencial de Lula, lo que libró a Bolsonaro de su mayor obstáculo para alcanzar la presidencia. Moro también regresó a la palestra pública justo a pocos días de la elección presidencial. En una clara intención de perjudicar la candidatura del PT, Moro hizo públicas unas declaraciones del exministro de Hacienda, Antonio Palocci, en las que acusa a los expresidentes Lula y Rousseff de financiar ilegalmente las campañas del PT. Las acusaciones de Palocci no tenían ningún sustento, pero le servían para que le disminuyeran la pena. Ahora, Moro pone fin a su carrera judicial para convertirse en ministro, aunque en 2016 aseguraba a los medios que jamás entraría en la política y que el mundo de la justicia y de la política no deben mezclarse. Su nombramiento en el nuevo gabinete de Bolsonaro refuerza las ideas de que su versión de la justicia cobra todo el aspecto de un acto político. De hecho, las reacciones son múltiples a favor y en contra. Por supuesto que a favor los partidos de la extrema derecha que han acompañado todo este proceso denunciado por el PT y movimientos sociales de golpe continuado. De eso hablamos desde Brasilia con nuestra corresponsal Danay Galetti. Danay, muy buenas noches. Cuéntanos precisamente de esas reacciones.
Sí, gracias, Tatiana. Un saludo para ti, para quienes reciben la señal de Telesur a esta hora. Como tú bien has dicho, la opinión pública está dividida. Por un lado, él se alza como el héroe de la campaña anticorrupción aquí en Brasil, y por el otro lado, muchas personas lo critican por el ensañamiento contra el Partido de los Trabajadores, contra la izquierda brasileña y en especial contra el líder del Partido de los Trabajadores, Luis Inácio Lula da Silva. Luego de darse a conocer este nombramiento, tras una reunión entre Bolsonaro y Moro en la casa de Bolsonaro en Río de Janeiro, ya se están comentando algunas de las prebendas que le puede dar Bolsonaro a partir del 1 de enero de 2019, cuando efectivamente Moro se convierta en el ministro de Justicia y Seguridad Pública de Brasil. Le da carta blanca, precisamente como él decía en las declaraciones que me antecedieron, para combatir la corrupción y el crimen organizado. Asimismo, para elegir a quienes serán sus colaboradores, al jefe de la Policía Federal, así como para realizar investigaciones si algunos miembros del gabinete de Bolsonaro resulten acusados en casos de corrupción. Recordemos, Tatiana, que con anterioridad Bolsonaro había dicho que iba a ser perseguido todos aquellos que se opusieran a su candidatura, y hoy ya efectivamente la presidencia que ocupará a partir de enero de 2019, y también Gleisi Hoffmann recientemente había afirmado que temía por la vida de Lula, porque Bolsonaro también había dicho que se iba a pudrir en la cárcel, y este ascenso como ministro de Justicia y Seguridad Pública un poco ensombrece la vida de Lula da Silva. Recordemos que durante las dictaduras militares muchos líderes sociales fueron asesinados en las cárceles, y por eso ella también expresaba su temor por la violencia acontecida durante el proceso electoral y lo que podría ocurrir con el líder de la izquierda brasileña, Luis Inácio Lula da Silva. También hay una promesa sobre este juez Sergio Moro de que pueda ocupar un asiento en la Corte Suprema luego de que uno de los magistrados ya cumpla su edad de jubilación en el año 2020. Otra de las cuestiones, Tatiana, que también generan críticas es todo este clima de persecución que ha habido con la operación Lavallato, iniciada en el 2014, que ya tiene 218 condenas, una investigación anticorrupción sin precedentes en la historia de Brasil, y que ha logrado el encarcelamiento de empresarios y políticos brasileños. Recordemos que en el 2016 fue Sergio Moro quien ordenó irrumpir la casa de Lula da Silva en Sao Paulo para ordenarlo a declarar por la fuerza. Incluso en marzo de 2016 también divulgó conversaciones entre Dilma Rousseff y Lula, Dilma Rousseff, entonces presidenta de Brasil, en las cuales supuestamente ella le ofrecía una cartera para librarse de esta investigación relacionada con el Lavallato. También divulgó declaraciones de Lula y su familia. Luego, en el 2017, lo condenó por corrupción pasiva y lavado de dinero, crímenes que todavía no han podido comprobarse, a 9 años. Luego de ser condenado en segunda instancia a 12 años, ordenó su encarcelamiento el 7 de abril y el 2 de octubre último, 5 días antes de las elecciones, él divulga estas declaraciones de Antonio Palocci, es ministro de Hacienda, en las cuales él afirmaba que tanto Dilma como Lula estaban al tanto de la corrupción relacionada con Petrobras. Y toda esta persecución política, Tatiana, contra el expresidente Lula da Silva, y que también todas estas declaraciones ensombrecieron el ascenso a la presidencia de Fernando Haddad, entonces aspirante a la presidencia de Brasil, y generan críticas sobre todo en los comités por la liberación de Lula. Recordemos que recientemente se anunció una resistencia a todas estas declaraciones de Bolsonaro, a la asunción al poder de la ultraderecha, y una de las demandas precisamente del movimiento de resistencia que va a estar dirigido por Fernando Haddad es el reclamo por la liberación de Lula, más ahora cuando Sergio Moro es el ministro de Justicia y Seguridad Pública. Tatiana, estas son las informaciones que tengo hasta el momento. Te deseo buenas noches y te devuelvo la señal a los estudios centrales. Gracias, Danay, muchas gracias. Es información que vamos a sumar de inmediato al análisis. Hasta la próxima. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Vanessa Martina Silva. Ella es periodista brasileña, editora de Diálogos del Sur. Nos acompaña desde Río de Janeiro. Vanessa, buenas noches. ¿Cómo está? Saludar a vos y a toda la audiencia de Telesur. Muchísimas gracias. Vanessa, desde las organizaciones sociales y políticas que claman por la defensa de la democracia,
¿Cómo interpretan, cómo perciben al juez Sergio Moro? ¿Cómo lo pueden calificar? Bien, él es un juez que es totalmente parcial, que estaba haciendo política con la toga, o sea, que con la vestimenta del juez la utilizaba para hacer política y la utilizó, está clarísimo ahora, para sacar el expresidente Lula de esa disputa electoral y todavía que dejar como el camino libre para Jair Bolsonaro. Es importante acordarnos que el juez Moro tuvo un entrenamiento en Estados Unidos, que siempre iba a los Estados Unidos para conversaciones, para palestras, pero no sabemos ahí finalmente con quién se encontraban. Nosotros ya sabemos también que la campaña de Jair Bolsonaro tuvo la colaboración de estrategistas de la campaña de Donald Trump como Steve Bannon. O sea, eso todo cuando empezamos a poner esas piezas de rompecabezas una al lado de la otra, entonces tenemos una dimensión de que todo lo que ha hecho Lava Jato en realidad no era como que solamente para alejar al PT del poder. Era como una cosa mayor para poner ese señor que ahora va a ser presidente del país en la silla presidencial. Vanessa, cuando te escucho te pregunto también, porque es parte de lo que muchos también se estarán cuestionando. ¿La campaña ya sabía que tenía esa movida? El juez Sergio Moro tantas veces que dijo que no le interesaba la política, que no se podía mezclar justicia con política. ¿Ya todo esto crees que estaba organizado para tener este resultado? Es decir, la estrategia de un lado de la judicialización de la política, los fake news, toda esta guerra sucia que vimos en campaña, ¿confluyen en la propia elección? Exactamente, es exactamente así. Pero como esto es una guerra de quinta generación, es un poco más fácil hablar con los venezolanos al respecto de eso, porque como ustedes también viven una guerra de quinta generación, entonces para aclarar lo que estamos viviendo ahora en Brasil nos queda un poco más sencillo. Porque, ¿qué pasa? Todas estas fake news, todo lo que se fue construyendo a lo largo de años, porque no es solamente ahora, sino que desde el 2016, con el golpe en contra de la presidenta Dilma Rousseff, que empezó esta sensación, este clima antipolítico. Y nosotros, que no teníamos todavía como muy claro lo que estaba pasando, esta cuestión de Servideno llegó muy reciente al conocimiento público, entonces nosotros pensábamos que lo que quería Sergio Moro y lo que quería Lava Jato era poner simplemente un gobierno de derecha, como podría ser Geraldo Alckmin, por ejemplo, que es alguien que tiene mucho contacto, que tiene mucho la simpatía de la media en Brasil. Pero cuando empezamos a mirar toda esa construcción, el hecho de que Steve Bannon estuvo en Brasil durante las campañas presidenciales, que el hijo de Jair Bolsonaro ha estado en Estados Unidos junto con Steve Bannon, y que Sergio Moro es parte de eso, porque estaba como en esa articulación, como miramos un poco en ese reporte que estaba antes, el tema de que esa declaración de Antonio Palocci tenha vindo a público durante las elecciones, o sea, ese tema de corrupción que se quedó en toda la campaña, cuando finalmente Jair Bolsonaro está a más de 27 años en campaña, tiene como muchos temas de investigación en su contra, pero logró que a él lo pusieron como una verificación como si fuera una persona que no era corrupta, cuando en realidad, ¿por qué hacían eso? Porque ese tema de la corrupción que se estaba manejando desde afuera, desde otros países, desde Estados Unidos, muy precisamente, eso era esencial. Entonces, poner el PT esa señal de que era corrupto, poner a Lula en la cárcel como corrupto y poner a Bolsonaro como una persona no corrupta, era la narrativa perfecta para hacer en Brasil
lo que todavía no lograron hacer en Venezuela, que no es solamente sacar un gobierno, porque ya lo habían hecho con Dilma, pero hacer de una forma que se quede imposible un gobierno o un candidato que no sea lo que ellos quieren llegar a la presidencia. Claro. Si estas elecciones no hubieran sido fraudadas, Fernando Haddad seguramente las habría ganado. Vanessa, aquí hay algo que también preocupa muchísimo. Ahí está el panorama claro, una matriz de opinión de demonización, todo lo que fuese Partido de los Trabajadores, el petismo, como se le conoce en Brasil. Pero es mirar hacia el futuro inmediato. Bolsonaro lo que propone es que sea el ministro de Justicia, el juez Sergio Moro, pero que también tenga a cargo la seguridad y la Contraloría del país. De hecho, le ha prometido, según incluso aparece en medios locales brasileños, que puede armar su gabinete como a él bien le parezca. ¿Qué riesgo representa esto para el país? Bem, eso es muy grave, porque una persona que tenga tanto poder así en sus manos y que tenga como... Porque ya tiene dentro del senso común de las personas, de la gente de la calle, ya tiene como una idea de que Sergio Moro está acima del bien y del mal, porque es casi un superhombre, ¿no? Entonces, con todo ese poder que finalmente Jair Bolsonaro le brinda, las cosas que puede hacer, por ahora nosotros solamente estamos especulando, o sea, intentando prever lo que es algo totalmente imposible, prever el futuro. Pero hay algunas señales que es necesario mirar. Nosotros tuvimos con el gobierno Temer ahora una ley, que es una ley que permite la persecución a grupos que se llaman de terroristas. Pero nosotros no tenemos terrorismo en Brasil. El terrorismo musulmán o otros tipos de terrorismo nosotros no tenemos en el país. Entonces, ¿qué finalmente van a hacer? Van a poner esa caracterización de terroristas en los movimientos sociales. El juez Sergio Moro, con todo ese poder que tiene, puede perseguir lo que quiera, sea los movimientos sociales como movimientos de los trabajadores sin tierra o sin techo, o incluso los partidos políticos, porque no podemos olvidarnos de que Jair Bolsonaro, el domingo, cuando había una protesta muy grande en Avenida Paulista, en São Paulo, ha dicho que iba a exterminar los rojos, que son los partidarios, los simpatizantes del Partido de los Trabajadores. O sea, exterminar un grupo de gente que es casi mitad del país, son 40% del país, los que votaron por allá o que no votaron, pero que se va a exterminar mitad del país. Y eso, ¿cómo se va a hacer? ¿Entienden? Entonces, es sí con el aparato judicial, es con esa justicia, porque nuestro golpe, el golpe de Brasil desde 2016, es un golpe mediático, parlamentar y judicial. El judicial ahí tiene un papel fundamental. Después de las elecciones en que tuvimos un fraude tremendo, nunca antes visto en la historia de ese país, la ministra del Supremo Tribunal Electoral, Rosa Weber, ha declarado que el TSE ganó la batalla en contra de los fake news, por favor. Que siquiera entraron en campo en esta guerra, porque nada hicieron contra las fake news de Bolsonaro. O sea que lo que podemos esperar de este ministerio, de todo ese poder de Sergio Moro, es finalmente el peor posible. Así que hay que estar muy pendientes para, evidentemente, como bien lo dices, Vanessa, no especular cómo lo harán y cómo se defenderá el pueblo brasileño también de esto. Gracias, Vanessa. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Un saludo a todos que nos miran desde Venezuela y un gusto saludarlos siempre. Gracias a ti por tus reflexiones. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia Perú. ¿Qué hay detrás de la alarma que enciende el expresidente Alan García? Es una pregunta que planteamos por lo siguiente. La víspera, el expresidente García dijo que en el país, en Perú, se preparaba un golpe de Estado. Las reacciones han llegado este viernes en cadena del presidente, de ministros, etcétera, etcétera, en medio de un tenso panorama político tras la prisión preventiva de Keiko Fujimori, prisión preventiva de 36 meses. Tenemos información, tenemos el análisis al volver en Es Noticia.
noticia Perú, reaparece el expresidente de esta nación, Alan García, desde España para cuestionar al actual presidente y al Poder Judicial. En una serie de tweets defiende a Keiko Fujimori, al fiscal de la nación, Pedro Chavarri, y pregunta si se trata de un golpe de Estado. Sus declaraciones evidencian el nivel de tensión política por decisiones judiciales tomadas esta semana. La crisis política que vive el país abre otro capítulo. El expresidente Alan García, mediante su cuenta en Twitter, señaló al actual mandatario Martín Vizcarra y al primer ministro César Villanueva de estar detrás del encarcelamiento de Keiko Fujimori y de pretender destituir al fiscal de la nación, Pedro Chavarri. Sugirió que se está en presencia de un golpe de Estado. En una cadena de tweets, García escribió: el fiscal de la nación denuncia que el fiscal Pérez tiene interés político coordinado con el gobierno. Se ha politizado la justicia. ¿Es un golpe de Estado? El presidente y su primer ministro, después de encarcelar a Keiko Fujimori, exigen al Congreso expulsar al fiscal de la nación. Han politizado la justicia. ¿Es un golpe? El miedo al tema chinchero inició la guerra a Chavarri, luego al Congreso y después la coacción judicial a la mayoría, etc. ¿Qué o cuánto ocultan los ministros de PPK? García, quien se encuentra en España, hizo estas aseveraciones un día después que un juez dictara orden de prisión preventiva por 36 meses en contra de Keiko Fujimori, acusada de legitimar capitales de la empresa Odebrecht en la campaña de su partido político en 2011. El exmandatario afirma además que existe una guerra contra el actual fiscal general de la nación, Pedro Chavarri, por reabrir casos de corrupción donde estarían involucrados exministros del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. En paralelo, Chavarri es investigado por presuntos vínculos con una red de corrupción conocida como los Cuellos Blancos del Puerto. Sin embargo, el Congreso de mayoría fujimorista ha bloqueado su destitución. Este jueves, el primer ministro César Villanueva le salió al paso a los señalamientos de Alan García. Aseveró que desde el gobierno se busca darle estabilidad al país e hizo un llamado a la población a estar tranquila. Asimismo, varios congresistas aseguraron que García lo que busca es generar el caos para desviar la atención de la opinión pública sobre las investigaciones que cursan en su contra desde 2017. Representantes de Odebrecht reconocieron haber pagado $8 millones en coimas a funcionarios de su segundo gobierno entre 1985 y 1990 para ganar licitaciones. Asimismo, aseguraron que hicieron un aporte financiero de $200.000 a la campaña electoral que lo llevó a la presidencia por segunda vez. Por casos de corrupción con el consorcio Odebrecht han sido procesados otros expresidentes. Ollanta Humala estuvo privado de libertad preventiva durante 9 meses. La misma medida por 18 meses se dictó en febrero de 2017 contra Alejandro Toledo, quien se encuentra en Estados Unidos y aún no ha comparecido ante la justicia peruana. Allí tenemos los hechos de esta jornada con algo de coyuntura y de contexto para tratar de entender lo que hay detrás. Vamos a seguir informando para todos ustedes. Jaime Herrera desde Lima nos amplía. Hola Jaime, hablábamos de las reacciones. También se ha pronunciado el presidente Vizcarra. Cuéntanos qué ha dicho. Así es, el presidente Vizcarra, Tatiana, buenas noches, ha tuiteado también respondiéndole al expresidente Alan García, y él decía en su tuit que el gobierno va a respetar siempre a la constitución política y no va a interferir en los distintos poderes del Estado, refiriéndose obviamente al Ministerio Público. Pero además decía en este tuit que sin blindaje, él va a respetar la constitución sin blindaje, en clara alusión a lo que ha hecho el Congreso de la República desde hace bastante tiempo, impidiendo que se haga una denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación, Pedro Chavarri, a quien la propia Fiscalía que dirige lo ha acusado, lo ha incorporado dentro de esta red mafiosa denominada los Cuellos Blancos del Puerto. También ha hablado el ministro de Defensa, José Huerta, quien descartó cualquier posibilidad de un intento de golpe de Estado y dijo que las Fuerzas Armadas están actualmente centradas en defender la constitución política y la democracia en Perú. Pero hay que tener en cuenta justamente lo que ya adelantaban ustedes, que esta acusación para defender al fiscal de la Nación, Pedro Chavarri, y deslegitimar al fiscal José Domingo Pérez, quien ha acusado justamente a Keiko Fujimori, es quien también tendría que investigar a Alan García Pérez, no en la entrega
de donativos para su campaña electoral, sino por el pago de coimas. Recientemente, un funcionario de Odebrecht dijo que no solamente eran 10 millones de dólares los que se han entregado al gobierno aprista, sino que también, además de eso, se habrían entregado otros 14 millones de dólares para funcionarios de alto nivel, por encima de un viceministro, y por encima de un viceministro están obviamente el ministro de Transportes y Comunicaciones y el expresidente Alan García Pérez, quienes tuvieron como una de sus obras emblemáticas en este gobierno el Metro de Lima, el Tren de Lima, que obviamente fue desarrollado, ejecutado en este gobierno y adjudicado a la empresa Odebrecht. Es lo que muchos han dicho que sería la preocupación de Alan García Pérez de sacar del camino al fiscal José Domingo Pérez y permitir que el fiscal Pedro Chávarri, que tiene nexos bastante cercanos por chats recientemente conocidos con el fujimorismo y sus aliados del partido aprista, Tatiana. Aquí hay algo que quiero pedirte porque evidentemente es una línea de conducción. ¿El fiscal que lleva el caso de Keiko Fujimori es el mismo fiscal que tiene el caso contra el expresidente Alan García? Exacto. O sea, lo que pasa es que en la Fiscalía se ha formado un grupo especial para investigar todos los casos referente al tema Lavajato. Entonces, este grupo especial lo lidera el fiscal Rafael Vela, que es un fiscal superior, pero luego en la primera fiscalía, la que tiene los casos de investigación, digamos en un nivel abajo, está el fiscal José Domingo Pérez. Es el mismo que ha acusado a Keiko Fujimori por los aportes Bamba, como se dicen acá, a la campaña de Fuerza 2011, que también estará investigando los aportes a la campaña de Pedro Pablo Kuczynski, a la campaña de Alejandro Toledo, las coimas a Alejandro Toledo y también las coimas al gobierno de Alan García Pérez, porque casualmente, como te repito, es un grupo especial que se ha encargado, les han dado de manera ad hoc todas las investigaciones referentes a la corrupción en el caso Lavajato, Tatiana. Un punto muy, muy importante para analizar. Jaime, gracias. Gracias por todos esos detalles. Buenas noches. A ti, Tatiana. Buenas noches. Vamos al análisis. Para ello nos acompaña David Roca Besadre, periodista, analista político, también con nosotros desde Lima. Hola, David. Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto irte. Dime. Igualmente, muchísimas gracias. David, ayúdanos a entender el papel que juega en este momento Alan García desde la perspectiva política como expresidente del país, pero también teniendo en cuenta que su partido, el Partido Aprista, está en franca caída. El rol de Alan García es ahora un rol ya de repliegue, un poco a la defensiva, ¿no? Su figura se ha devaluado muchísimo, el peso que él puede tener es muy, muy poco. Y lo que pasa ahora es que él, usando todavía los tentáculos que maneja al interior de muchos espacios del Estado, porque donde tiene muchas fichas puestas, está tratando de presionar para poder evadir las acusaciones que están cayendo sobre él, ¿no? Sobre él, y tanto en este sentido son aliados con Keiko Fujimori, ¿no? Y con los otros fujimoristas. Lo que están haciendo es una embestida tratando de culpabilizar a su demonio, ¿no? Al que más temen, que es al fiscal Pérez, que les ha salido por primera vez en muchos años un fiscal honesto y honrado que quiere hacer las cosas tal como deben ser, y y claro, todo ello, todas estas estrategias están encaminadas simplemente a una serie de medidas defensivas ya dentro del personal, acorralados como están, a fin de impedir que este fiscal siga adelante y quizás poner a alguien a su medida. La defensa del fiscal Chávarri, que es parte de su grupo, tiene que ver con esta estrategia, ¿no? No hay un rol gravitante en García. Mucha gente dice acá que el día que metan preso a García va a haber fiesta nacional, como si no va a ganar la Copa del Mundo. Y ese es el sentimiento que tiene la mayoría de los peruanos, ¿eh? A propósito de la mayoría de los peruanos, varios congresistas oficialistas que en este momento acompañan al presidente Vizcarra dicen que todo esto es un intento de generar caos en la opinión pública. Te pregunto, ¿hasta dónde realmente interfiere esta situación de tal nivel de tensión política en la vida social de los peruanos? ¿La segregación de García te refieres?
Me refiero a las declaraciones que han hecho congresistas oficialistas en contra de las declaraciones de García, donde lo acusan de lo que es estar generando no solamente tensión dentro del sistema político del país, sino dentro del sistema de la opinión pública nacional. Claro, es verdad que, sin embargo, las cosas que dice siembran una pequeña duda, ¿no? Cualquier afirmación hecha por una persona pública que se escucha así siempre llega a generar cierta duda y la gente puede empezar a interrogarse y en todo caso le da argumentos a un sector de gente, sobre todo dentro de las redes y uno que otro medio, que necesitan tener, digamos, municiones con los cuales responder, ¿no? Hay 2 o 3 diarios que responden a su orientación, que cuelgan titulares en los kioscos y que obviamente acompañan este tipo de acusaciones y que sí cumplen un cometido, efectivamente. La confianza que hay es que, digamos, el avance y el prestigio del fiscal Pérez y su trabajo, del juez Concepción Carguancho y de todo un equipo que está trabajando, es que puede fácilmente, ha calado mucho más eso en la población y yo creo que finalmente estas acusaciones de García la gente los toma como de quien viene, ¿no? De quien está defendiéndose como puede, ¿no? Yo lo digo, lo voy a decir un poco de manera muy brusca, es la bestia acorralada, ¿no? Y la bestia acorralada va a dar zarpazos como sea para poder salvarse, ¿no? En todo caso, te pregunto, desde la otra orilla, sin pretender especular, ¿existe algún indicio en estas fichas del ajedrez tan complejo que se ha tornado la política peruana, todo transversalizado por los casos de corrupción, en el que el presidente Vizcarra intente ingerir en decisiones de la justicia sobre los fujimoristas? No, de ninguna manera. Eso de ninguna manera. Esa es parte, pues, de las mentiras que suelen ellos hacer correr, ¿no? No hay un solo analista político de entre todos los colegas que hay acá que sea capaz de aceptar eso, ¿no? Ninguno. ¿No? Y Vizcarra es un hombre demócrata, es un hombre respetuoso de las formas, es un hombre de derecha, ¿eh? Pero es un hombre que es en ese sentido muy respetuoso de las formas y muy respetuoso no va a haber ningún tipo de interferencia de este tipo. Es más, ha tenido más paciencia de la que podría tener un santo, ¿no? Ante todas las cosas que le dicen y le hacen. Ha salido a la luz unas conversaciones en chat, uno de los testigos, acá hay una cosa parecida a la delación premiada en Brasil, ¿no? Que le llaman testigos eficaces, y estos testigos eficaces, a cambio de declarar, reciben menos pena. Bueno, uno de estos testigos eficaces ha difundido y ha entregado a las autoridades conversaciones en chat, ¿no? En el dispositivo Telegram de los fujimoristas, y ahí está clarísimo toda la orquesta y toda la campaña que han estado haciendo para tratar de desprestigiar al fiscal Pérez, para defenderlo a Chávarri, para protegerse de ellos, y eso es ya público, todo el mundo lo conoce y lo ve, y como que la cosa es tan evidente y está tan a la vista que es bien complicado que eso vaya. Claro, siempre, y ahí además al presidente le dicen de todo, ¿no? Habría que ver los argumentos que han usado para hablar del presidente Vizcarra en esos chats del Telegram. Son cosas horrorosas que le dicen al presidente entre ellos, hablando entre ellos los fujimoristas. Y entonces eso como que delata muchísimo de qué se trata. Lo odian, ¿no? Lo odian porque finalmente ha aparecido un equipo de personas que son capaces de enfrentarse quizás al primer obstáculo grave que tiene nuestro país, que es justamente la corrupción. Y que, claro, todos deseamos que eso se solucione, ¿no? ¿Y de qué manera en el sistema político del país? Me queda una pregunta por hacerte, y es: en este momento hay distintos indicios que dan cuenta de cómo pierde justo en este momento la posición política del fujimorismo. Lo más reciente es que va a prisión preventiva por 36 meses. Su mayor líder en este momento pasa de ser casi presidenta del país a estar vinculada como ser la cabeza de una organización criminal. Sin embargo, vemos todavía en el Congreso que hay una fuerza que logra mantener, por ejemplo, al fiscal general de la Nación cuando hay evidencia de sus
nexos también, no solo con el fujimorismo, sino con un cartel de la corrupción al que bien ya hacía referencia anteriormente nuestro corresponsal. Así que en este momento, ¿qué podemos decir realmente del fujimorismo? El fujimorismo es una fuerza que, al menos en este momento, está en total desbande, ¿no? Ten en cuenta que la mayoría de los congresistas fujimoristas son invitados, muy pocos son militantes de su partido. Entonces, todos estos invitados, y muchos de ellos provincianos, que pagaron para ser candidatos en muchos casos, están pues desconcertados y se está produciendo un desbande que puede hacer que esa enorme mayoría quede reducida a muchísimo menos. Se puede empezar a formar una especie de mayoría presidencial, ¿no? Contando con todos aquellos que son antifujimoristas, donde ahí se van a juntar de todo, ¿no? Desde la izquierda hasta el centro. Pero justamente para hacer bloque en contra del fujimorismo, que es lo que hay que detener, ¿no? Y su aliado aprista, claro. El partido Fuerza Popular, que es como se llama ahora, está en una total desorganización. Han tomado una serie de medidas para que no sea, han sacado a toda su comisión política, han puesto un comité provisional, están viendo cómo resuelven esto, ¿no? Ese es un partido, además, que tiene características muy particulares, no es un partido con ideología, no es un partido con una propuesta ni de izquierda ni de derecha, sino que es una suma de intereses, pequeños intereses, que se han sumado ahí y que han entrado a la política para defender esos intereses, ¿no? Y entonces cada uno tiene su pequeño coto privado y desde el interior hacen fuerza para poder en el Congreso defender todos los intereses que hay ahí coligados dentro de lo que es Fuerza Popular. Eso comprenderán, al primer soplo como empieza pues a desligarse, a retroceder. En el Perú decimos que no hay político muerto, ¿no? Y que hemos tenido muchos notables resucitados, ¿no? Que ya uno los daba por desaparecidos y resucitaban a la política después de varios años. Pero que en la actualidad, en la coyuntura actual, el fujimorismo está en total retroceso y es total desbande, sí. Yo creo que poco a poco está perdiendo fuerza, no sabemos cómo es que van a reconstituirse. Va a ser bien difícil que logren tener la incidencia y la fuerza que han tenido durante estos 2 años, en que han sido un enorme obstáculo para el progreso, para el avance de cualquier medida, ¿no? La que fuere, o hasta para el mismo debate que pudiera darse, ¿no? David, gracias por ese análisis, muy interesante tus planteamientos, y allí evidentemente queda en el escenario la situación compleja que vive el país con estos pasos, en todo caso, que da la justicia. Muchas gracias, buenas noches. A ustedes, gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, saldremos de las fronteras de América Latina para hablar de un asunto que marca la geopolítica mundial y de qué manera. Por eso es noticia Irán. Y regresan las sanciones de los Estados Unidos. La Casa Blanca reinstaura todas las medidas suspendidas hace 3 años en el marco del acuerdo nuclear con Irán, ese recordado ustedes G5+1. ¿Qué tiene que ver en todo caso esta decisión con las elecciones de medio término, las del próximo martes, que se elige la totalidad del Congreso y una 1/4 parte del Senado dentro de Estados Unidos? Vamos a verlo al volver en el Noticia. Es noticia Irán, el gobierno de los Estados Unidos impone nuevas sanciones contra esta nación persa a partir del 5 de noviembre, próximo lunes. A 4 días de las elecciones de medio término en Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump emplea mayor presión para alertar a Irán de lo que le espera. Afectando principalmente a los sectores que impulsan la economía iraní, el presidente de los Estados Unidos impulsó una desmedida campaña de sanciones contra el país persa luego de retirarse del acuerdo nuclear firmado con Irán en el año 2015 bajo la presidencia de Barack Obama. Sanciones que entrarán en vigencia a partir de este próximo 5 de noviembre, en víspera de las elecciones legislativas.
Se verán afectadas las transacciones de empresas como National Iranian Oil Company, Neft Iran Intertrade Company y National Iranian Tanker Company, entre otras, que incluyen tanto la compra de petróleo como de productos derivados de petroquímicos. Se reimpondrán las sanciones a los operadores portuarias y a las compañías relacionadas a la construcción naval. También serán blanco de las sanciones las transacciones de instituciones financieras extranjeras con el Banco Central de Irán y otras instituciones financieras del país. La medida fue reiterada tras romperse el acuerdo nuclear firmado por China, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Rusia y Alemania en julio de 2015. El llamado Plan Integral de Acción Conjunta acordaba una serie de inspecciones para la reducción del uso y producción de armas nucleares, así como todas las actividades relacionadas con el enriquecimiento de uranio en los primeros 8 años por parte de Irán. El presidente iraní Hassan Rouhani se refirió a las amenazas de los Estados Unidos como un plan para irritar a su país y aseveró que la Casa Blanca fracasará en su empeño de tomar decisiones que no le corresponden. Llamó a sus socios comerciales a no intimidarse por las presiones aplicadas por el presidente estadounidense. El nuevo plan de Estados Unidos contra Irán definitivamente fracasará y estará retrocediendo. Les decimos a nuestros socios comerciales que esta presión de los Estados Unidos es transitoria y que nuestras relaciones con ustedes son permanentes. Los estadounidenses gritarán unos días, pero se irán. No pueden decidir por la región y las grandes naciones. También la Unión Europea, junto a los gobiernos de Alemania, Francia y Reino Unido, mantienen su posición frente al cumplimiento del acuerdo que consideran crucial para la seguridad en Europa, la región y todo el mundo, reiterando que la nación persa ha respetado los compromisos adquiridos en el Plan Integral de Acción Conjunta, cumplimiento que ha sido confirmado por la Agencia Internacional para la Energía Atómica mediante la presentación de 12 informes consecutivos sobre las acciones de Irán frente a los acuerdos establecidos en 2015. Ahí están los hechos, los analizamos de inmediato. Para ello nos acompaña Abu Faisal Sergio Tapia. Él es escritor, consultor político sobre asuntos de Oriente Medio. Nos acompaña desde Rosario, Argentina. Hola Abu, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, Tatiana, un gran honor estar con vos y con la audiencia de Telesur. Muchísimas gracias. Quiero primero revisar el contexto internacional en que el presidente Donald Trump, la Casa Blanca, impone estas sanciones que serán efectivas hasta el próximo 5 de noviembre, el próximo lunes. ¿Esto qué significa para Irán y para el acuerdo del G5+1? Que ya, bueno, quedaría uno menos porque Estados Unidos, evidentemente, como lo decía el informe, se retiró este año. Bueno, es parte de la política de Estados Unidos, esta retórica imperialista, pero llamada al fracaso total, ¿no? Vemos que Estados Unidos siempre ha colocado sanciones desde el triunfo de la revolución iraní el 11 de febrero de 1979 hasta la actualidad, nada más que ahora Donald Trump plantea estas sanciones mucho más duras, especialmente contra la producción de petróleo y apuntado al Banco Central iraní, también la cuestión financiera. Recordemos que Donald Trump rompe el acuerdo nuclear ya en mayo de este año, aplica la primera tanda de sanciones en agosto y esta última entra a la vigencia el 5 de noviembre. Pero ¿qué es lo que está sucediendo realmente? Lanza esto donde la República Islámica de Irán ha dicho de que va a mantener sus lazos comerciales con la Unión Europea, que la Unión Europea dijo de que ya tiene mecanismos financieros para burlar estas sanciones. Por el otro lado, Rusia también, la República Islámica de Irán llamó a Rusia en estos días en unas inversiones por más de 40.000 millones de dólares justamente para el sector petroquímico iraní, por lo tanto va a haber inversión por parte de Moscú y también el gran aliado China, donde China... Permíteme te pregunto algo con respecto... Sí, permíteme te pregunto algo con respecto a la Unión Europea, porque durante 10 años jugó un papel fundamental en la construcción del plan del G5+1, que al final de cuentas es el que se firma en 2015 y posteriormente tratan de defenderlo. Pero ahora, como el asunto está a tal nivel de tensión, uno se pregunta es qué tantos pasos darán en términos de enfrentamiento con el gobierno de los Estados Unidos, con la Casa Blanca. Bueno, ya la Unión Europea le dijo a Estados Unidos que no van a hacer caso justamente a Donald Trump y estas nuevas iniciativas de agresión contra la soberanía de la República Islámica de Irán. Algo importante para tener en cuenta, y la audiencia lo debe saber seguramente, que el 3 de octubre la Corte Penal Internacional sanciona justamente estas sanciones, estas medidas de Estados Unidos contra la República Islámica de Irán, la llama de forma ilegal,
dice a Estados Unidos que debe frenar esta agresión contra la República Persa. Por lo tanto, ya hay avales también jurídicos donde Estados Unidos, quienes apoyen a Washington, violan el derecho internacional y la soberanía ante la jurisdicción internacional, porque la Corte Penal Internacional tiene sede en La Haya, en Europa. Los países europeos mantienen grandes lazos comerciales históricos, el ejemplo de Alemania justamente con la República Islámica de Irán, también Londres, también Francia. Se estima de que si realmente Europa le hace caso a Donald Trump, van a perder unos 50.000 millones de dólares. Por lo tanto, Europa necesita ese fluido de dinero, de capital, y justamente le parece muy importante la estrategia de Irán. Irán, tercer país de la OPEP de exportadores en el mundo, más grande, produce 3 millones de barriles de crudo a diario. Realmente es un socio importantísimo. Otro punto, Abu, para tener en cuenta, ¿tendrá que haber renegociación de Irán con la OPEP para lograr la meta que se habían propuesto? Recuerda que en distintos momentos, mirando hacia atrás, también incluso en 2017, se había dado cierta flexibilidad a Irán tras la cantidad de años sancionado de mantener un tope mayor de la explotación de crudo con respecto al resto de países de la OPEP. Sí, pero mira, algo muy interesante, Tatiana. Imagínate que Donald Trump sale a decir que, bueno, estas sanciones, pero aclaran también desde Washington de que va a haber 8 países en el mundo donde no van a sufrir sanciones si mantienen relaciones comerciales con Irán. Por un lado, Washington te quiere vender de que esos países le han hecho caso a ellos de las sanciones anteriores, por eso los premia para que continúen sus relaciones comerciales con Irán para no ser afectados. Pero la realidad es otra. La realidad es que esos países realmente mantienen buenas relaciones comerciales con Irán y donde Estados Unidos no puede justamente suplantar esos 3 millones de barriles de petróleo iraní diario. Por lo tanto, Estados Unidos miente nuevamente, plantea un show y realmente cae fracasado porque esos países son, entre ellos, China, potencia mundial, realmente la potencia que está con la República Islámica de Irán. Una noticia de estos días, Irán mandó 22 millones de barriles de crudo diario a China, a sus puertos chinos. Eso fue una superproducción mundial y realmente Estados Unidos ve esto con preocupación porque China dijo, bienvenido a los iraníes. Irán es muy inteligente, Irán ha planteado un precio del crudo iraní a precio mucho más bajo del mercado internacional, por lo tanto ha ganado el mercado asiático. Otro socio de Irán, Corea del Sur, que también es socio de Estados Unidos, Japón, vemos Malasia, todos estos países realmente mantienen relaciones y la gran India, ¿no? India no tiene petróleo, depende del petróleo iraní, por lo tanto Estados Unidos le dice a India que bueno, puede seguir comerciando, pero es mentira, Estados Unidos no tiene con qué justamente suplantar ese petróleo iraní para el mercado indio y asiático. Por lo tanto, es un gran triunfo también esto de la estrategia iraní en el mercado mundial. Sí, Abu, ahora, en los minutos que nos quedan, quiero preguntarte sobre el asunto interno de los Estados Unidos. Lo planteábamos, de hecho, en nuestra pregunta en titulares. ¿Qué tiene que ver todo esto con las elecciones de medio término? Porque no es solamente plantar esa mano dura contra Irán, también ha sido contra Venezuela, contra Nicaragua, contra Cuba, contra los migrantes, contra la caravana de centroamericanos, etcétera, 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 en las últimas semanas. Recordemos que se aplican las sanciones el 5, el próximo lunes, y el martes son las elecciones legislativas. Exactamente, tiene que ver mucho. Donald Trump ganó el presidente fascista de Estados Unidos, ¿pero por qué? Porque el lobby sionista, sus 15 asesores son sionistas y le marca la agenda internacional. Por eso esta agresión contra la República Islámica de Irán, hay que decir en realidad, si es Washington o es el régimen sionista israelí Tel Aviv, porque hay 3 patas criminales de agenda de muerte en el Oriente Medio. Washington, Arabia Saudí, primer productor mundial de petróleo a nivel mundial, del mercado financiero, por el otro lado el régimen sionista israelí. Una pregunta que siempre a veces nos hacen la audiencia, que ¿por qué Arabia Saudí es aliada de Washington, ¿no? Estos 2 criminales se juntan. Simplemente, históricamente mantienen grandes relaciones comerciales y militares, pero esto lo resume todo. Arabia Saudí tiene más de 750.000 millones de dólares en bonos del Tesoro de Estados Unidos.
Por lo tanto, si quiere Arabia Saudí algún día hundir a Estados Unidos, lo va a poder hacer. Por eso nunca hubo sanciones de Estados Unidos contra los responsables saudíes de cometer actos terroristas, por ejemplo, en las Torres Gemelas. Esto por un lado. Y por el otro, las elecciones tienen que ver mucho, ¿no? Son senadores donde la mayoría representan a lo peor de la política de Estados Unidos y a lo peor del sionismo internacional. Son quienes son bancados justamente por el régimen sionista israelí de Benjamin Netanyahu. Porque algo muy importante, ellos envían dinero justamente para hacerle las campañas y ganen y así posicionar la política exterior de agresión de Estados Unidos contra los pueblos del mundo, ¿no? No solamente Oriente Medio, sino también aquí en América Latina. Todo lo que hay detrás entonces, desde esa geopolítica, visto en el asunto interno que veremos el próximo martes en los Estados Unidos. Muchas gracias, Abu, por ese análisis. Un placer. Buenas noches. Ya un gran honor estar con vos, Tatiana, y como decimos siempre, hasta la próxima por Telesur. Será hasta la próxima, Abu. Gracias. También a ustedes les decimos, será hasta la próxima. Ponemos punto final a esta emisión de Es Noticia. Durante todas las semanas les hemos presentado el equipo técnico y periodístico de Es Noticia de Telesur los asuntos más característicos con el análisis de coyuntura respectivo en cada una de las jornadas. Así que nos vamos con otro hecho que fue noticia durante esta jornada, que también se registraba más allá de la frontera de América Latina, pero que tiene todo que ver con una nación que está en nuestro corazón, con Cuba. Hasta la próxima, sigan con nosotros.